Desde las 7 de la mañana les estamos contando cómo empieza este día, este lunes 4 de agosto en el informativo, y hasta las 12:20 les vamos a acompañar en todas las emisoras de Onda Cero. Después ya llegará la información más cercana, la información local. Salvador Illa vuelve a ser protagonista en la política catalana y también en la nacional. Esta semana cumple un año como presidente y también como figura socialista en auge. Su nombre es el más destacado hoy en la portada de La Razón. Cambio de gobierno pasa por el consenso entre Sánchez e Illa. Dice este diario que el presidente catalán se consolida como actor clave y que Sánchez ya no hace nada sin consultarle y que irá este mes a La Mareta a visitarle. Ayer en una entrevista en el diario Ara, Illa decía sentirse orgulloso del presidente y que le apoyará hasta el final de la legislatura, y aprovechaba para defender también la financiación singular y lanzar un dardo a Ayuso. Jo penso que hem de posar fre a aquesta competència deslleial, aquest dúmping fiscal, aquest abaixar impostos amb la mà esquerra i amb la mà dreta demanar més recursos. Diciendo que la Comunidad de Madrid hace dumping fiscal bajando impuestos con la mano izquierda y pidiendo más recursos con la derecha. Sobre esto el Español titula: del España nos roba al Madrid nos roba. Ayuso ya ha contestado diciendo que él fríe a impuestos a los catalanes. Y ya dice además estar trabajando para que haya presupuestos en 2026. Esa es también la intención del gobierno después de 2 años de cuentas prorrogadas. Pero Junts y Podemos, los socios menos socios, no parecen por la labor. Las exigencias de Podemos y Junts complican los presupuestos de 2026. Esto es lo que trae a portada el diario El País, que cuenta que los de Puigdemont quieren que se desbloqueen inversiones pendientes en Cataluña y los de Belarra están en contra de elevar el gasto en defensa al 2,1% del PIB. El Confidencial cuenta que la ruptura de puentes entre Junts y Podemos deja en barbecho también la cesión de la inmigración a Cataluña, que los morados no ven margen para negociar sobre este asunto. La aritmética parlamentaria complica al gobierno la legislatura y aunque Sánchez dice que seguirá hasta 2027, el PP no se fía. Cuenta hoy El Mundo que en Andalucía y en Castilla y León, Moreno Bonilla y Fernández Mañueco están dispuestos a adelantar sus elecciones, que tocan en 2026, para hacerlas coincidir con las generales en caso de que Sánchez las convoque. El panel de Sigma 2 para El Mundo sobre generales muestra que el PSOE sigue a la baja y perdería diputados en 11 comunidades autónomas. Solo sube en Asturias, empata en Extremadura y resiste en Navarra y en Cataluña. Y María Jesús Montero y Óscar López no tendrían nada que hacer ni en Andalucía ni en Madrid. En el diario.es cuentan que Sánchez prepara para el nuevo curso medidas sociales y anticorrupción que obliguen al PP a retratarse. Será la vuelta de vacaciones. Feijóo, por cierto, aclaró ayer su chascarrillo de la semana pasada sobre las vacaciones sobrevaloradas e invitaba desde la fiesta del Albariño en Cambados a tomarse un vino. Bueno, un albariño, corrigió a quienes no pillaron ese chiste. Dije que esas vacaciones estaban sobrevaloradas y se lió un pequeño asunto en redes sociales. A quien no sabe distinguir una broma, yo le diría: tómate un albariño y descansa. Para octubre va a dejar Feijóo su decisión sobre la continuidad de Carlos Mazón como líder del PP valenciano, según cuenta el diario El País esta mañana. El pasado enero, en este programa, cuando Alsina le preguntó si Mazón era el mejor gobernante que el Partido Popular podría ofrecer a los valencianos, Feijóo contestó que había ganado las elecciones, que estaba trabajando. Y es un político que ha hecho una enorme autocrítica. Ha unido su futuro político a el éxito de la reconstrucción. A hacer balance de esa reconstrucción quiere esperar, pasado un año, el presidente del PP. La Razón añade que el aumento del poder de Miguel Tellado dentro del partido inclina la balanza hacia la continuidad de Mazón como candidato a esa reelección y que en Génova ven posible que se salve por los errores del gobierno. Con el diploma fake del excomisionado de la Dana o el poco tirón de Diana Morán como candidata, la delegada del gobierno, Pilar Bernabé, reiteraba ayer su apoyo a la ministra. Ella representa justo lo contrario de lo que representa Carlos Mazón. Yo recuerdo que antes de la Dana, Carlos Mazón parecía un tipo muy gracioso porque se grababa vídeos de TikTok diciendo cuáles eran las marcas de papas más ricas que a él le gustaban. Gobernar para bodas, bautizos y comuniones está súper gracioso, pero desde luego que dista mucho de lo que necesitamos de los buenos gobernantes. De la política valenciana y otro nombre hoy en las portadas, el de Francis Puig, hermano de Chimo Puig. En la 2 de ABC, la Generalitat Valenciana pide 4 años de cárcel para el hermano de Chimo Puig. Es también asunto de portada en el diario valenciano Las Provincias.
El hermano del expresidente valenciano está procesado a la espera de que se abra juicio oral por el presunto cobro de subvenciones de la Generalitat mediante facturas falsas. En el periódico hay otra encuesta, en este caso sobre las nucleares, que muestra que el 70% de los españoles está a favor de reevaluar el calendario de cierre de las centrales y que un 78% cree que es un debate ideológico. Hay otros asuntos fuera de España, por ejemplo, el PSOE, que ya habla de genocidio en Gaza. La eurodiputada y exministra Leire Pajín da una entrevista hoy en Artículo 14 con este titular: estamos presenciando un genocidio en directo. En la prensa de Tel Aviv, Times of Israel cuenta que Netanyahu está diciendo a su entorno que quiere una victoria militar decisiva que suponga la liberación de los rehenes. No se concreta qué significa esa victoria militar decisiva, pero el ala ultraderechista de su gobierno presiona para hacerse con el control por completo de la franja. Lo dijo ayer su ministro de Seguridad. Para garantizar la ocupación total de la franja debemos declarar nuestra soberanía en todo el enclave, expulsar a todos los miembros de Hamás y fomentar la migración voluntaria. Solo así devolveremos a los rehenes y ganaremos la guerra. Este martes el Consejo de Seguridad de Israel se va a reunir en una sesión especial para abordar la situación de los rehenes después de la difusión de dos vídeos impactantes este fin de semana, el del rehén Eviatar David, extremadamente delgado, cavando su propia tumba, y el del rehén Ron Braslavsky, secuestrado por la yihad islámica, recostado en un colchón, desnutrido y con un hilo de voz. Pidiendo que traigan comida, que detengan el sufrimiento porque está al borde de la muerte. La Cruz Roja ha pedido a Hamás que permita el acceso inmediato a los rehenes. Hamás lo condiciona a que entre ayuda humanitaria. De los jóvenes que sufren esta guerra y de la Ucrania se acordó, y de la de Ucrania también se acordó el Papa León XIV este domingo durante la celebración del Jubileo de los Jóvenes, el primer gran acto multitudinario de su pontificado. La foto, la del Papa con miles de jóvenes, es hoy la imagen de portada del Mundo, de La Vanguardia o de La Razón, con este titular: otro mundo es posible. Para ellos, Prevost tuvo unas palabras en inglés, en italiano y también en español, que era, tras la italiana, la delegación más numerosa en este jubileo, con 30.000 españoles. Les pidió que piensen por sí mismos y que no lo hagan por el algoritmo, que no lo haga el algoritmo por ellos. Queridos jóvenes, hoy en día hay algoritmos que nos dicen lo que tenemos que ver, lo que tenemos que pensar y quiénes deberían ser nuestros amigos. Y es que cuando el instrumento domina al hombre, el hombre se convierte en un instrumento. Y el verano, que es ideal para el Camino de Santiago, ABC le dedica hoy su portada y un reportaje al tramo ucraniano, el llamado Camino Podolico, a 4.625 kilómetros de Santiago de Compostela. Se inauguró en 2021 y se paralizó un año después por el inicio de la invasión rusa. Este año se ha retomado y se calcula que, a pesar de la guerra, lo vayan a recorrer unos 1.000 peregrinos. Miguel Ondarreta, Más de Uno, donde Alsina. Ocho y 39, 7 y 39 en Canarias, tiempo ya para la tertulia en Más de Uno, hoy con María Daván. Hola María, buenos días. Hola, buenos días desde Málaga, aquí que me están tratando muy bien en la emisora. Sí, la primera en la frente. Javier Caraballo, buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Y Pepe Luis Vázquez, compañero de La Razón, bienvenido y buenos días. Gracias. A ver, ahora que no te he escuchado bien, ahora se te oye bien hallado. Se te oye perfectamente. Es para mí un honor estar aquí en este estudio en el que se sientan grandes profesionales de la información, de la palabra y del verbo, y también el reencuentro con este micrófono verde. Si me permites muy brevemente contar que yo soy periodista principalmente por mi madre, que fue la que tomó por mí la decisión de que yo me dedicara a esta profesión, y luego, por supuesto, por mi paso por los estudios de Onda Cero Córdoba, donde tuve el honor en un verano como este, hace ya 8 años, de ser becario. Allí aprendí muchísimo de grandes profesionales como María Luisa Hurtado y Pilar Sanabria, de las que me acuerdo todavía muchísimo.
Y, en fin, eso fue una reafirmación en esa decisión que había tomado mi madre por mí. Pues mira, mal no lo habrás hecho para estar ahora aquí en tertulia analizando las cosas que pasan un día como el de hoy, un 4 de agosto, en el que la información, vamos a ser sinceros, es verdad que vemos después de el atracón que nos hemos llevado en este curso político, /tribunal, muchas otras cosas más, pues yo creo que los primeras espadas, lo decías, están tomando un descanso. Y vaya las vueltas que estamos dando con esto de las vacaciones de Feijóo, que ya el viernes estuvimos comentando la despedida, el chascarrillo, ¿no? El chascarrillo del líder del Partido Popular cuando se despidió de los periodistas y le dijo aquello de, bueno, el que pueda disfrutar de las vacaciones, que lo disfrute, y el que no, pues que no pasa nada porque las vacaciones están sobrevaloradas. Bueno, hubo, como decía el propio Feijóo, un asunto en las redes sociales. Y después, este fin de semana, que ha tenido un acto entre político, más bien festivo en Cambados, bueno, pues ha hecho una referencia a aquello que pasó la semana pasada. Vamos a escuchar exactamente lo que dijo Feijóo respecto a ese chascarrillo de las famosas vacaciones. El otro día dije que las vacaciones, para los que no pueden tomarlas, para millones de autónomos, para millones de parados, también para miles y miles de enfermos o para gentes que están estudiando, dije que esas vacaciones estaban sobrevaloradas y se lió un pequeño asunto en redes sociales. Bueno, a quien no sabe distinguir una broma, yo le diría, tómate un albariño y descansa. Y desde aquí les mando mucho ánimo a todos los que tienen que trabajar en agosto. Bueno, zanjado, menuda polémica, Caraballo. Sí, bueno, a ver, que en esto creo yo que tiene razón Feijóo. No se puede hablar nada sin que sea, dicho de una forma irónica y que no se forme una gran polémica. Yo lo entendí así, yo mismo digo aquí siempre que bueno, porque es verdad, que yo no se lo estuve reprochando al cine, ¿no? Que yo no cojo vacaciones burguesas, que de un mes de vacaciones, y es verdad, yo hago lo mismo en febrero que en agosto, pero por mi forma, y esto es una broma, y ya está, y Feijóo lo dijo en ese tono. Y eso se provoca un debate enorme en redes sociales. Las redes sociales no es la realidad. Yo creo que el que oyó a Feijóo diciendo lo de las vacaciones están sobrevaloradas, pues se lo tomarían así como un chascarrillo. Pero en las redes sociales se crean polémicas, parece muchas veces que está ardiendo España, y eso solo ocurre ahí, en las redes sociales, en la plataforma de redes sociales en la que esté. Y hay alguna gente que está enfermo, como el ministro Óscar Puente, que le dedica 3, 4, 5 horas todos los días solamente a X, a poner mensajes en X. Esto en un programa de inteligencia artificial preguntaron, que hicieran una estimación de cuántas horas dedica Óscar Puente a las redes sociales, y el programa de inteligencia artificial, que rastreó su pasado, dijo que solamente en X dedicaba 3, 4 horas al día. Bueno, pues solamente enfermos de redes sociales y están todo el día enganchados al móvil se pueden creer que esa es una polémica general, pero lo normal es esto, que la gente como María esté en Málaga tan tranquilamente y ya está. Es que hay mucha gente que es de la cáscara amarga, y claro, desde luego las redes son también, yo creo que alimentan mucho polémicas verdaderamente artificiales que no llevan a ningún lado. Vamos a ver, eso se hace una broma porque el mismo Feijóo se ha ido de vacaciones, es decir, que me parece todo absurdo. O sea que y si no, y el que no se vaya en agosto, pues probablemente se irá en septiembre, y si no en junio, y habrá gente que no se pueda ir. Bueno, pues a todo el mundo le ha podido pasar, pero hombre, sobrevaloradas no están, ya lo digo yo. Pepe Luis. Sí, vamos a ver, las redes sociales, de las que, por cierto, servidor escapó hace tiempo, porque efectivamente, como su propio nombre indica, atrapan, y en la mayoría de los casos de una manera bastante negativa, no dejan de ser, y yo diría que más a día de hoy que nunca, una suerte de simulación en la que verdaderamente todo resulta distópico. No es representativa, ni mucho menos una red social como X, de la realidad social de España, y para muestra la reacción que tuvieron los periodistas que estaban en aquella rueda de prensa de Feijóo el pasado jueves, cuando él soltó ese chascarrillo, que no deja de ser eso, un chascarrillo, una chanza, una broma. Si ponemos el corte completo, comprobamos cómo la mayoría de ellos
soltaron una gran carcajada porque efectivamente todos entendieron que estaba, bueno, pues concluyendo su balance de curso con una broma que todo el mundo interpretó. Lo que pasa es que efectivamente España vive, como ayer mismo dijo Alberto Núñez Feijóo en esa intervención en la fiesta del Albariño en Cambados, que era un contexto mucho más relajado, su tierra, Galicia, donde él se reencuentra con su esencia, pues efectivamente el ambiente en España, particularmente en la política, está muy tenso. Y digo particularmente en la política porque efectivamente España va a dos velocidades. Por un lado está lo que ocurre en el ecosistema político-mediático, en el Congreso de los Diputados, en el Senado, en la Moncloa, en Génova, etcétera, etcétera, incluso en algunos parlamentos autonómicos donde también la epidermis de esa política corrosiva ha terminado de contagiarse. Pero efectivamente en la sociedad real, en el día a día, en los millones de españoles que trabajan, que viven la vida, pues no hay ese ruido, y yo diría que para desgracia nuestra lo que hay es cada vez una desconexión mayor. Entonces, bueno, pues ayer Alberto Núñez Feijóo tiró de ironía gallega, yo creo que se entendió perfectamente, hizo bien, porque yo no entendí esa polémica, la verdad. Bueno, es un chascarrillo que comentamos aquí. Es verdad que ha tenido su reacción en las redes sociales, en ese ecosistema. Pero bueno, dijo más cosas Feijóo en ese acto en el que estuvo. Ya se despidió oficialmente de lo que es el curso político y en un ambiente un poco más relajado. Decía yo esta mañana que creo que lo había leído en el diario El Mundo, ¿no? Como que Galicia le pacifica, le calma. Y hay quien dice, bueno, se ha transmutado, ¿no? Es un discurso mucho más alejado de la crispación, de ese escenario catastrófico que dibujó hace solo una semana. Bueno, el líder del PP hablaba de lo que es posible en España, y de hecho ayer lo que hizo fue reivindicar pues una España alegre, una España abierta, que no se arrastre por los conflictos ni tampoco por la crispación. Lo decía con estas palabras. España vive tiempos inciertos, donde hace falta templar, pero también actuar, donde se necesita menos espectáculo y más propósito. Me conocéis, sabéis que no vengo a alimentar trincheras, sino a tender puentes, a decir que claro que es posible otro clima político, uno donde haya más respeto y menos ruido, más acuerdo y menos cálculo, más trabajo serio y menos teatro. No sé si está poniéndose los deberes a él y al resto de sus señorías para el curso político, el que empiece a partir de septiembre. María. Bueno, yo creo que lo que está en este momento también en parte es en captar ese voto moderado, y en ese voto, o por lo menos un voto que unas veces puede apoyar al PSOE, puede apoyar al PP, pero que no quiere ni broncas ni excesivas molestias. Entonces él, frente a esos muros de los que hablaba Sánchez en la sesión de investidura, pues él tiende más por tender puentes, que luego ya veremos a ver, porque la bronca política estoy segura de que va a volver. Lo que pasa que, bueno, él está en buscar un tipo de electorado, porque en las últimas encuestas lo que se está viendo es que aparte de que el PSOE pierde ya como 1,5 millones de votos, hay mucho trasvase de voto, o parte de trasvase de voto del PSOE al Partido Popular. Yo creo que está un poco en eso, y luego también forma parte de este verano, porque no todo se aletarga un poco. O sea, la falta también de actividad en los tribunales se traslada a la política. No va a haber grandes sobresaltos probablemente en este mes de agosto, más allá de alguna serpiente de verano, pero yo creo que, bueno, pues la gente está a otra cosa, no está la bronca política ahora mismo. Una bronca que hemos asistido a ella hasta antes de ayer, o sea, tampoco desde hace mucho tiempo. Por eso, y volverá. Caraballo. Mira, María, que le gustan las serpientes de verano, o cree en la serpiente de verano. Eso ya no existe hace bastante tiempo. No hay serpientes de verano. Ya son noticias crudas y duras. A ver, de lo que has dicho, Miguel, hay dos partes. Que Feijóo se centra, se estabiliza cuando llega a Galicia. Esto parece que es así. Su terreno natural, donde él se desenvuelve, políticamente estoy hablando, sí, mejor es en Galicia, donde gobernó con 4 mayorías absolutas consecutivas, si no recuerdo mal, y evidentemente cuando llega a Galicia, pise por donde pise, no encuentra las fricciones y los problemas que todavía no ha superado en la política nacional. Y esta es una de las preocupaciones internas del Partido Popular, que Feijóo
como líder del partido no ha cuajado del todo, por lo menos esa es la impresión que da. A mí me la da, que no ha terminado de tener una regularidad en el discurso que le lleve a algo que demandan todos los electores del Partido Popular, que ven como frente al gobierno más débil, un gobierno con casos de corrupción y un secretario de organización en la cárcel, pues el PP no despega. O sea, quiero decir, está bien en las encuestas, y la que tú hacías referencia antes lo demuestra hoy, ¿no? Pero falta algo. Dice, ¿cómo es posible que el PP no esté en la mayoría absoluta, que no esté arrasando? Y eso, en parte, la respuesta a esa duda está en los problemas que tiene Feijóo. Ha tenido un congreso no hace mucho en el que ha readaptado el partido, ha puesto a Miguel Tellado de secretario general del PP en vez de portavoz parlamentario, que yo creo que era un cambio necesario, y todo eso lo veremos al principio del curso político. Pero en lo que le preocupa a Feijóo, o tú decías, pues evidentemente el éxito en política desde aquel PSOE glorioso de Felipe González y Alfonso Guerra en los años 80 consiste en eso: una figura que se dedique a la parte más dura del partido, la crítica más dura, y luego el líder del partido, el candidato, que sea una figura más conciliadora y que logre aglutinar mucho voto. Ese encaje perfecto el PP todavía no lo ha conseguido. Veremos en septiembre, a partir de septiembre. Bueno, hay que recordar también un poco cómo fue la llegada de Alberto Núñez Feijóo a Madrid, ¿no? Porque tanteos hubo muchos, pero hasta que no tocó y vio que la piscina tenía no agua, sino que estaba llena a rebosar, no dio ese salto, y además llegó a Madrid con la idea de ganar a la primera, ¿no?, las elecciones. Sí. Todo ese plan saltó por los aires y tuvo que reconfigurarse, ¿no?, en estar unos cuantos años más en la oposición, que es como está, ahora con Horizonte y con una demoscopia más amable, pero obviamente el Alberto Núñez Feijóo, que decías tú y que conocíamos todos de las mayorías absolutas, tuvo que rehacerse, ¿no?, y formar un equipo y prepararse para un escenario que no conocía. Pepe Luis. Bueno, es que evidentemente aquel fue un varapalo, yo diría que incluso emocional, para Alberto Núñez Feijóo, acostumbrado, y si me apura, mal acostumbrado, porque es algo inédito en la España política del siglo XXI, a gobernar con 4 mayorías absolutas consecutivas. Efectivamente, aquellas elecciones del 23 de julio las ganó, pero por la aritmética parlamentaria y por un resultado bastante inferior a lo que todas las perspectivas preveían, pues le impidió gobernar. Yo disiento humildemente de una cosa que dice Caraballo, porque si bien es cierto que el Partido Popular no se sitúa en la mayoría absoluta, hay una realidad política en la derecha española que dificulta mucho que Alberto Núñez Feijóo pueda romper cualquier barrera que le acerque incluso a algo parecido a una mayoría absoluta, que es Vox. Si analizamos la evolución de la política en España en los últimos años, el Partido Popular, bueno, pues tampoco puede estar tocando las campanas, porque efectivamente ya ocurrió lo que ocurrió el 23 de julio, pero según el promedio de encuestas se sitúa en una horquilla de unos 150 escaños, que sería un resultado, bueno, pues que no vemos desde la mayoría absoluta de Mariano Rajoy en 2011. No ha habido ningún candidato nacional que consiga situarse en esa horquilla de escaños, ¿no? En cualquier caso, sí, María. Perdóname. María, ¿querías decir algo? No, yo creo sí, estamos teniendo oposición se le ve como una persona sosa, una persona gris. Sí, yo me acuerdo. Sí. Uy, parece que también estaban en plena polémica todos los casos de corrupción de la época de Felipe González. También se decía que era un tipo gris, se le llamaba bigotín. Sí. Sí. A ver, estamos teniendo problemas con la técnica. Sigue. No, está apuntando María, es cierto, no ha habido, Miguel, que yo recuerde, ningún líder de oposición que antes de llegar al gobierno no se le haya... sí, vamos, a Zapatero, por ejemplo, se le decía Bambi, lo recordáis, ¿no? Sí. Felipe González, en fin, tuvo problemas, que presentó la dimisión porque él veía que hacía falta un cambio ideológico en el Partido Socialista y la UCD, y se desmoronó la
la UCD, y entonces emergió la figura potentísima de Felipe González en aquel tiempo. Pero después José María Aznar también dimitió. Sí, pero que a José María Aznar no se le prestaba atención como líder de la oposición, hasta que se fortaleció en la última etapa frente a los casos de corrupción del Partido Socialista, y ganó, que fue la dulce derrota del Partido Socialista, que había un montón de casos de corrupción en aquel PSOE de Felipe González, y fue la dulce derrota, porque Aznar ganó por la mínima. Zapatero, a continuación, le decían dentro del Partido Socialista Bambi, por lo débil que era, ¿no? Rajoy, pues exactamente igual. Rajoy llegó a la Moncloa después de la quiebra absoluta en la que dejó España Rodríguez Zapatero a partir de la crisis de 2007, ¿no? Que negaba y que estuvo a punto de provocar la quiebra de España. Y Mariano Rajoy por la moción de censura. Pedro Sánchez por la moción de censura. Que todo eso es así, es verdad. Lo que decíais, que ningún líder de la oposición ha sido valorado antes de llegar. Pero y que Aznar y Rajoy ganaron a la tercera, llegaron a la tercera los dos. El único que ha estado a la primera ha sido Pedro Sánchez, pero porque es la única moción de censura que ha triunfado en España. Todos los demás a la tercera, efectivamente. Pero que evidentemente... pero Pedro Sánchez perdió 2 elecciones antes, que por eso el Partido Socialista acabó expulsándolo de su partido, porque lo dejó en un sueldo de 85 escaños. Pero lo excepcional de Pedro Sánchez es que llegó a presidente después de perder las elecciones con el Partido Socialista con menos escaños en el Congreso, y sin ser siquiera diputado él. Efectivamente. Que por cierto, perdón, Caraballo, ahora que mencionabas lo de Aznar, yo recuerdo que me contaba un periodista el día que ETA atentó contra José María Aznar, que por un error de cálculo, una milésima de segundo, pues no le arrebató la vida directamente, que fue en el año 95, que Aznar, al reencontrarse con un periodista, lo primero que le dijo fue: ¿ves cómo ahora ya sí tengo carisma? Porque era lo que más se le imputaba en aquel momento, que era un líder que no tenía ningún tipo de carisma, que era bigotín, charlotín, le decían auténticas barbaridades en aquel momento. Mira, a rato cuando aludía Caraballo a la amarga victoria o algo así, y decía Rodrigo Rato en su día que las victorias nunca son amargas, que solo son las derrotas. Y luego, permitidme también, porque a todo esto, con todo el carisma y esas cosas, Arenas bromeaba siempre, y permitidme la frase, pero es muy gráfica. Él decía: es entrar por la Moncloa y te entra un carisma que te cagas, ¿sabes? Entonces, yo creo que en parte tiene razón. Al final el poder, pues es una forma también de darte un poquito de épica, en algunos casos, en otros te hunde después, pero hombre, esa entrada en el poder, y efectivamente, Feijóo, que era en Galicia, pues el megalíder. Claro, capitán general, el virrey. Que es ahora mismo, pues el líder del PP, que sí que gana, pero que no se consolida, que no ha podido consolidar un gobierno alternativo. Bueno, pues veremos. Al final, evidentemente, cuando uno llega a la Moncloa y preside un gobierno, claro, ya el carisma, esto es lo que decía, el aura es distinta, ¿no? El gravitas. Sí, es lo que decía Giulio Andreotti, ¿no? El poder desgasta a quien no lo tiene. Claro. Lo que desgasta de verdad es la oposición. Pero, dicho todo esto, es evidente que Feijóo llegó al Partido Popular después de la convulsión de Pablo Casado, llegó al Partido Popular como él quería, que era sin primaria, como aclamación, que fue el momento más duro del Partido Popular por la crisis creada, la guerra civil entre Pablo Casado y la presidenta de la Comunidad de Madrid. Llegó por aclamación. Se vino el PSOE, se derrumbó el PSOE en las elecciones municipales y autonómicas, y cuando se pensaba que él conseguiría la Moncloa de calle en aquellas elecciones de hace 2 años, de julio de 2023, pues se quedó en las puertas. Ganó las elecciones, sí, pero no pudo gobernar. Un exceso y eso de ha creado una frustración que todavía no se ha superado. Y a ver, que el PP se está consolidando, sigue ganando escaños, pero tú no le preguntas a nadie, incluidos electores, tú le dices ahora: ¿y tú estás seguro de que a Alberto Núñez Feijóo no le va a volver a pasar lo mismo, que gane las elecciones pero que no pueda gobernar? Y esa pregunta, vamos, podéis contestarla vosotros. ¿Estáis seguros de que eso no va a poder volver a ocurrir?
Bueno, es que seguro en política, Caraballo, ahora mismo no es nada, ¿no? Y más después de la experiencia que hemos tenido con ese 23 de julio. Pero pues yo por apuntalar muy rápidamente del discurso de ayer de Feijóo, bueno, la intervención, pues fue una intervención tampoco espontánea, porque la llevaba escrita, pero sí en un tono mucho más distendido, fiesta del Albariño, Cambados, su tierra, Rías Baixas, Pontevedra. Los políticos tienden generalmente, y no es una crítica, es una descripción objetiva, tienden a ser camaleónicos, saben que España es plural, es diversa, es un estado autonómico en el que cada comunidad tiene una, bueno, pues identidad propia que la caracteriza, y Galicia, efectivamente, una de sus principales características o señas de identidad es ese sentidiño al que muchas veces apelan incluso los políticos gallegos del Partido Popular, que conocen perfectamente la tierra, y de ahí se explica las 5 mayorías absolutas que acumula desde el año 2005 el Partido Popular. Entonces Alberto Núñez Feijóo sabe perfectamente que tiene, bueno, que modular ligeramente su discurso en Galicia, que es una tierra donde no gusta la riña permanente. Por eso ayer apelaba a esas esencias que a él le definían cuando era el presidente de la Xunta de Galicia y venía aquí a Madrid un poco a pacificar incluso su partido o a desmarcarse de la línea que seguían los líderes nacionales u otros líderes autonómicos. Sin embargo, Alberto Núñez Feijóo sabe que de la misma manera que allí en Galicia tiene que modular su discurso a un apaciguamiento, pues aquí en Madrid no puede llegar con ese mismo mensaje, básicamente porque se lo comen. El Madrid político, que es mucho más exigente, ese es uno de los grandes dilemas que tiene Feijóo, ¿no? Que él mismamente lo reconoce muchas veces. Dice, joder, que si soy muy duro, pues los que están en mi partido, que quieren que sea, bueno, pues más moderado, centrado, etcétera, me achacan que es que estoy siendo excesivamente duro y que por tanto estoy expulsando a electores de centro. Pues claro, es que si ahora me voy a un terreno más entre dos aguas, intento apelar a esa política de moderación, a esa política de Estado, etcétera, pues claro, los que están a la derecha me reprochan que estoy expulsando a los votantes de derecha. Entonces, efectivamente, la manta da para lo que da, ¿no? Bueno, enseguida vamos a comentar, María, perdona, las encuestas que hay también, y el otro ese elemento que está ahí, que obviamente Vox está consolidándose con mucha fuerza como tercera fuerza en el Congreso, que le dan ya las encuestas. Creo que la del Mundo de este fin de semana era en el torno de los 47, que son unos cuantos escaños más que los que obtuvo en el año 2023, tantos como 14 escaños más. Y está ahí el compromiso de Alberto Núñez Feijóo de gobernar en solitario, de tener que sumar, sí, para una investidura, pero después no contar con el partido de Santiago Abascal en el gobierno. Eso lo veremos y lo vamos a analizar en un par de minutos. Hacemos una pausa, son las 9:02, las 8:02 en Canarias. Seguimos en Más de Uno. Más de Uno. 8 minutos pasan de las 9 de la mañana, de las 8 en Canarias, y seguimos en tertulia en Más de Uno con Pepe Luis Vázquez, con Javier Caraballo y con María Daván. Y me vais a permitir que salude a nuestra compañera de Economía, Laura Lorenzo, porque estamos iniciando el mes de agosto y hoy toca datos de Seguridad Social y de paro del mes de julio. Hola Laura, buenos días. Buenos días, Miguel. Pues tenemos una bajada del paro en este mes de julio, pero es una bajada muy mínima. Son 1.357 personas menos las inscritas en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal. Para que os hagáis a la idea de lo mínima que es esta bajada, es un 0,06% menos. Posiblemente este descenso, una de las explicaciones, se deba a que muchas de las contrataciones de verano, como os podéis imaginar, están hechas de antes, están hechas posiblemente de finales del mes de mayo o del mes de junio. Así, el número total de desempleados se sitúa en 2.404.606 personas. Es la cifra más baja en el mes de julio desde hace 18 años. No tanto como comentaba porque este mes haya disminuido significativamente, sino porque la evolución del mercado laboral en meses anteriores ha sido mejor respecto a otros años. El paro baja en todos los sectores, pero sin sorpresas. Donde más disminuye es en el sector servicios. Por edades, el desempleo de los jóvenes menores de 25 desciende este mes de julio en 2.000
2.561 personas, es un 1,54% menos, y por comunidades baja el paro en cifras absolutas en 6 comunidades. A la cabeza Andalucía, que es donde más baja 8.035 personas, seguida de Castilla-La Mancha y el Principado de Asturias. En las 11 comunidades autónomas restantes se registra un incremento encabezado por Cataluña, donde aquí sí sube el paro en 4.339 personas. En lo que se refiere a los contratos, durante el mes de julio se han registrado un total de 1,5 millones de contratos, 1.588.983, y el 38% son de carácter indefinido. Y respecto a la afiliación a la Seguridad Social, se mantiene en julio por encima de los 21,6 millones de ocupados en términos desestacionalizados, con un aumento de 31.085 afiliados más que el mes anterior. Pues muchas gracias, Laura, por todos los datos. Un saludo, buenos días. Buenos días. Bueno, ahí tenemos los datos del mes de julio que confirman, sobre todo, nos lo decía Laura Lorenzo, una tendencia, ha bajado un 0,06%, estando en el mes que estamos. Obviamente hay muchos más contratos, pero también nos decía que esas 1.357 personas que ha bajado el número de desempleados, pues puede responder también a que el inicio de las contrataciones, sobre todo en el sector servicios, pues se ha adelantado y casi vamos, ha encadenado la Semana Santa con el inicio de verano. En cualquier caso, responde a una tendencia y responde algo a lo que se viene aferrando el gobierno, que son a los datos económicos, macroeconómicos, sí, a los que en buena parte, y eso ya os lo planteo a vosotros, está fiando buena parte de la continuidad de la legislatura, ¿no? Sí, y es verdad que los datos macro en España pues son incontestables, van bien, pero eso no quiere decir que esa bonanza de los datos macroeconómicos se traduzca en una mejor calidad de vida de los trabajadores. Porque hay mucho empleo precario y mucho contrato precario. Hablábamos al principio, Miguel, de la broma esta de las vacaciones tan sobrevaloradas. Hay una parte seria en ese discurso, que es la cantidad de gente, trabajadores, o sea, estamos hablando de gente con trabajo, que no se puede coger vacaciones. No sé si está en torno al 15 o al 20%. No es un fenómeno solo español, pero es verdad que hay gente que tiene su trabajo, pero que no le da para cogerse unas vacaciones porque ya le cuesta llegar a fin de mes. Y hay otra realidad, que tampoco es un fenómeno español solo, pero que aquí tiene mucha incidencia, que es la de los trabajadores pobres, la gente que tiene su trabajo y no le da para pagar el alquiler, la luz, el agua, y esto está existiendo. ¿Y esto se refleja en los datos como los que acabáis de dar? Pues evidentemente no. Parece que esa realidad no existe, pero eso está ahí. Bueno, sí, efectivamente hay otros datos que no se puede negar que el empleo va bien. Lo que pasa es que hay unos datos también, por ejemplo, hay muchas personas pluriempleadas, con lo cual que también contabilizan como varias, pero que en realidad es solo uno. Los salarios, tú hablabas de esos trabajadores pobres, sobre todo también de la gente joven, son bastante bajos. Y luego existe también el fenómeno de los fijos discontinuos, que quizás se dé menos en verano que en otras épocas del año, pero que esos son un poco como fantasmas que nadie se atreve o sobre todo el gobierno no le interesa dar cada mes el número de fijos discontinuos que hay en España, con lo cual, bueno, tiene sus luces y sus sombras esos datos de empleo. De hecho, María, creo recordar que el gobierno hasta la fecha no se ha prestado a facilitar esos datos de los fijos discontinuos, porque efectivamente sonrojarían probablemente a ese propio gobierno que saca pecho diariamente de los datos de empleo, que efectivamente pues van en una media positiva, en tanto en cuanto a que hay un crecimiento de la creación de empleo, hay una reducción de la tasa de paro, pero no terminamos de saber exactamente cuántas personas que computan como trabajadores son fijos discontinuos y en realidad están trabajando muy poquito tiempo durante el año. Pero en cualquier caso no cabe el triunfalismo, y desde luego que, bueno, pues aquí el que no se consuela es porque no quiere, efectivamente, pero lo prioritario a mi juicio es el salario medio, ¿no? O sea, ¿en qué horquilla se sitúa el salario medio en nuestro país? Si ese salario medio es suficiente para que una familia pueda hacerse cargo de todos sus gastos ordinarios, rutinarios, etcétera. En línea de lo que decía Caraballo, siempre he pensado que los datos macroeconómicos
hablan eso, de datos macroeconómicos, pero esconden muchas realidades que no son tan halagüeñas como nos quieren hacer creer esos datos macroeconómicos. No pormenorizan la situación de cada parado, de cada familia, ni siquiera de cada trabajador, porque parece que es un logro que haya una persona trabajando, que en efecto el hecho de que trabaje es positivo, pero ni mucho menos es un logro si esa persona está en unas condiciones muy precarias, si no le llega el sueldo para pagar las cuestiones básicas como la alimentación, como la luz, como el gas, como el agua, etcétera. Y en España la economía, pues efectivamente, parece que va en una dirección positiva, pero no podemos perder de vista que todavía hay muchos males estructurales a los que hay que poner remedio y que desde luego, como no se les pone remedio, es con una legislatura que está en punto muerto, una legislatura bloqueada. La principal norma económica sobre la que se sustenta cualquier gobierno que se preste y de la que emana toda la política económica son los presupuestos generales del Estado, y en España, hasta donde a mí me alcanza la memoria, la última vez que el Congreso de los Diputados dio luz verde a unas cuentas públicas fue en otoño del año 2022. Sí, son de la anterior legislatura y desde entonces están prorrogados. Esta mañana yo recordaba, al hilo de, bueno, ya sabéis que este jueves en principio no habrá más cambios, van a entrar en vigor todos los aranceles de la era Trump, y este fin de semana el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, decía que aunque España, es verdad, tenga menor exposición por las exportaciones que tenemos hacia Estados Unidos, sí que se quiere trabajar en un segundo decreto, un segundo paquete de medidas centrado en todos los sectores que se puedan ver afectados por este aumento al 15% del gravamen. En el decreto que aprobaron a la primera, os acordaréis que hubo negociaciones y fue como una gran noticia, ¿no? Tenemos al PP y al Partido Socialista sentados en una mesa y estaba el responsable de Economía, Juan Bravo, sentándose con el ministro Carlos Cuerpo. Finalmente, el PP se quejó de que no tuvieron en cuenta ninguna de sus medidas y ese Real Decreto salió con el apoyo de Junts, con la abstención de Podemos y con el voto en contra del Partido Popular. Yo me planteaba esta mañana si ahora mismo, tal y como están las cosas, de complicadas con la aritmética parlamentaria, de desconfianza entre los socios, que deberían serlo, socios de investidura, que no de legislatura, ese decreto, en su versión renovada, esa es la que está trabajando Carlos Cuerpo, si hoy saldría en el Congreso. Esto tampoco está tan garantizado ya. Es que para el Partido Socialista y para Pedro Sánchez cualquier acuerdo con el Partido Popular es una decisión estratégica antes que pragmática. Es decir, no se trata de lo que la materia que se vaya a abordar o que se quiera sacar adelante. No. Es que el problema para el Partido Socialista es dar la imagen de que se acerca al Partido Popular o tiene algún tipo de entendimiento. Pedro Sánchez ha situado al Partido Socialista mucho más hacia la extrema izquierda de lo que estaba el Partido Socialista anteriormente, lo ha sacado del centro izquierda y se lo ha llevado más a la izquierda, y en ese electorado pues cualquier entendimiento con el PP pues se castiga. Entonces es mucho mejor no llegar a acuerdos que tener algún acercamiento con el Partido Popular, y yo creo que en este asunto pues pasará exactamente eso, que es que no le interesa, porque todo esto es una cuestión estratégica. Y si estamos ya hablando de que empezamos en un tiempo electoral, en el nuevo curso político, con las elecciones en Castilla y León, en Andalucía, y después que le sigan las generales, pues mucho más. Sí, yo creo que va a ser difícil ya que el gobierno, por mucho que intente impulsar medidas sociales, las pueda sacar adelante. Primero porque Junts muchas veces le va a decir que no, porque ellos tienen también la presión sobre todo de los empresarios catalanes, y luego por otra parte Podemos, que siempre va a querer exigir más unas medidas o más sociales o que se vaya todavía más lejos. Entonces esto puede ser incluso la antesala de lo que puede pasar con los presupuestos, que parece ser que son las dos patas más débiles de esos posibles apoyos que tiene que buscar el gobierno, con lo cual, bueno, seguiríamos otra vez con los presupuestos prorrogados, porque ahora ya el gobierno tiene esta teoría de que con los fondos europeos tenemos como una suerte de presupuestos paralelos, que no se sabe muy bien constitucionalmente cómo se apoya eso, pero que es lo que están sosteniendo en las últimas semanas. Lo que pasa, María, que esos fondos europeos
para que sigan llegando a nuestro país como han hecho hasta ahora, es necesario que nuestro país aplique una serie de reformas. Y para que se apliquen esa serie de reformas, como por ejemplo una reforma en el ámbito tributario, es necesario que haya presupuestos generales del Estado. O sea que yo personalmente le doy total veracidad a Pedro Sánchez cuando dice que su intención es agotar la legislatura en 2027 y continuar en el poder hasta esa fecha. Me creo, por supuesto, que su intención es esa y que va a hacer todo lo posible por aguantar, incluso sin presupuestos, pero soy francamente escéptico de que pueda conseguirlo si no saca adelante unas cuentas para el año 2026. Por supuesto que si el Gobierno aprueba en Consejo de Ministros a la vuelta del verano un segundo decreto para tratar de capear esos aranceles de Estados Unidos, va a pasar por un quinario parlamentario, porque efectivamente ya, bueno, tú lo recordabas esta mañana, Miguel, que Podemos en el último decreto antiaranceles se abstuvo. A mi juicio, tal y como está ahora mismo la dinámica parlamentaria, no se abstendría. Ese voto de Podemos sería un no, y habría que ver qué hace el Partido Popular, porque entonces votó que no. El Partido Popular es verdad que siempre, bueno, pues juega en base a el sentido del voto que anuncian los supuestos socios del gobierno o del mal llamado bloque progresista, ¿no? Entonces habrá que ver, porque también es muy elocuente lo que ayer decía el abogado de Carles Puigdemont en La Razón, Gonzalo Boye, que bueno, pues básicamente despreciaba la figura del presidente del gobierno. Entonces es evidente que hay una serie de partidos políticos que en su día apoyaron la investidura de Pedro Sánchez, unos, bueno, pues porque formaban parte de la coalición, como era Podemos, que formaba parte de Sumar, otros por puro interés casi personal, porque el gobierno de Pedro Sánchez era el que les podía proveer de una amnistía para exculpar y para redimir sus delitos en aquel referéndum ilegal del año 2017, y en este punto pues no hay grandes incentivos para los socios para seguir apoyando iniciativas del gobierno y desgraciadamente lo que menos se tiene en cuenta a la hora de evaluar un decreto si merece o no el apoyo político es su contenido. Lo que se está midiendo es el tacticismo y el juego político en el que cada partido pues bueno busca un interés distinto. El Partido Popular, por supuesto, el interés que busca es que la legislatura termine ya. A mi juicio, Podemos persigue ese mismo interés, porque Pablo Iglesias, que es quien maneja Podemos por detrás, prácticamente, pues bueno, ya ha dado por sentenciado a Pedro Sánchez, y si no, basta escuchar las últimas declaraciones de los portavoces de Podemos. Y Junts, bueno, pues está en ese juego de enreda diario, en el que parece que, bueno, pues ya hemos dado por terminar la legislatura, pero luego parece que al final, en el último momento, cuando llega una norma clave, pues da un balón de oxígeno. No sabemos. Yo personalmente no termino de interpretar nunca a Junts per Catalunya. Hacía referencia Pepe Luis a esa entrevista que publicaba ayer el diario La Razón con Gonzalo Boye, con el abogado de Puigdemont, que él presume de, bueno, yo no, mucha idea no tengo que está en la cabeza de Puigdemont, ¿no? Pero bueno, él se pone a hablar de política y de lo que le echen. Y es verdad que en las preguntas que se le hacía en esa entrevista, madre mía, daban por amortizado y muy amortizado a Pedro Sánchez, ¿no? Porque una de las cosas que se está planteando, y en la rueda de prensa de balance al presidente del gobierno se le preguntó por ello también, sobre ese posible encuentro, ¿no?, entre el presidente del gobierno y Carles Puigdemont para intentar acercar posturas, ¿no?, con Junts. Ahí en la entrevista Gonzalo Boye decía que él duda que eso vaya a tener algún interés, porque es más bien Pedro Sánchez un pato cojo. Él decía, yo no me haría una foto de ninguna de las maneras con el señor Sánchez, con el momento en el que está rodeado de casos de corrupción, y decía alguna cosa más referida a Sánchez. Vamos a escuchar las palabras exactamente. Si yo fuera el presidente Sánchez, dedicaría un tiempo importante a preparar una estrategia jurídica. Yo creo que más que otra cosa, en estos momentos él debe pensar en su supervivencia y en los problemas jurídicos que se le vienen encima, no solo los políticos, si es que hay un desparramo de cosas. Yo me imagino que hoy en día nadie se quiere hacer fotos con Sánchez, ¿no? Bueno, y añadía, dice, pero ¿cómo puede ser que haya un fiscal general del Estado que pueda ir a juicio sin dejar el cargo? ¿Cómo es posible? Bueno, yo también decía antes que a Boye le gusta mucho el enredar, ¿no?, en la política, y aquí disfruta mucho. No sé cómo interpretáis esto en la relación que pueda tener, ahora que se habla también de las vacaciones en La Mareta, en Lanzarote, con visitas de Zapatero o de Salvadorilla, para intentar engrasar o reconstituir o reconducir las relaciones del Partido Socialista y del gobierno con Junts.
Hombre, que es curioso que Boye hable de despárrame de cosas, o sea, para despárrame, sí. Vamos, el que han tenido ellos en estos últimos años. Y es que resulta hasta irónico. Yo creo que, fíjate, si por mucho que digan que no quieren una foto, si Sánchez se muestra dispuesto a ir a Waterloo o a un lugar neutral o a Suiza a fotografiarse con Puigdemont... Le ponen un fotocall, María. Que Puigdemont no pierde esa oportunidad, lo sabe absolutamente todo el mundo. Efectivamente, lo que pasa es que cada vez los socios ven a Pedro Sánchez como un presidente bastante acabado, y yo creo que tampoco hay que darle por muerto, porque miremos lo que pasó la otra vez, pero sí que lo dan un poco por amortizado, sobre todo porque ven que sus exigencias, que cada vez van a más, pues tampoco van a salir adelante. Entonces, bueno, es que claro, escuchar a Boye pues a veces da hasta risa, por no decir que tiene muy poca vergüenza. O sea, que él mismo ha sido juzgado también me parece que es por blanqueo de dinero de los narcos, creo recordar. Bueno, y perdona, Boye a mí no me gustó un pelo. Fue condenado por 14 años de cárcel por el secuestro de Emiliano Revilla, sí, por colaborar con ETA. Y luego también estuvo porque le blanqueaba, le creó un entramado societario para blanquear dinero al narcotraficante de gallego Cito Miñanco. Y claro, y también estuvo, a mí no me gusta. Y luego en la parte política, que es la que más recordamos, ha sido abogado aparte de Puigdemont, de aquel presidente extravagante que seguramente tenemos una neurona por ahí con el nombre, Quim Torra. ¿Quién se acuerda ya de Quim Torra? Pues también fue el abogado a mí, el Gonzalo Boye no me gusta ni un pelo. Exactamente lo que él tiene en la cabeza, que es cero. No me gusta absolutamente nada. Dicho eso, evidentemente que todo el mundo ve a Pedro Sánchez amortizado. Eso lo ven en el Partido Socialista y fuera del Partido Socialista. Pero Pedro Sánchez va a aguantar todo lo que pueda por el entorno, o sea, por las complicaciones judiciales que tiene, que no es lo mismo afrontar todos esos procesos judiciales estando en la Moncloa y con el poder en tus manos que estando en un despacho en la calle Ferraz. No es exactamente, es todo lo contrario. Y luego tiene la garantía de que ninguno de sus socios ocasionales va a estar mejor en unas futuras elecciones con los datos que dan las encuestas que en la actualidad, que el gobierno depende de ello. Cuando dejemos aquí de preguntarnos qué va a votar Carles Puigdemont, porque son 7 escaños en el Congreso, cuando eso deje de ser relevante, pues Puigdemont y todos estos pasarán al ostracismo más absoluto, que es el que tienen, claro. O sea, que tienen un puñado. Pero ahora puede abrir periódicos todos los días simplemente diciendo, pues me voy a pensar votar esto o me voy a pensar votar que no. Pero cuando eso deje de ser relevante porque sus votos ya no influyan, pues son ellos los que se quedan en el ostracismo y nadie quiere esa circunstancia. Todos ellos, como dijo el ministro Urtasun hace una semana, y yo lo recuerda el gran José Peláez en ABC, le tienen miedo a la soberanía popular. Y esta es la paradoja en la que nos encontramos en la sociedad española, en la democracia española en este momento. Un gobierno, una mayoría que le tiene miedo a la soberanía popular. Hay otra parte de la entrevista, me gustaría, porque Pepe Luis, creo que tú has podido hablar con gente del Partido Popular, porque ayer le preguntó, ¿no? Le preguntó ayer también a Boye por conversaciones. Si en este caso no el gobierno, no el PSOE, sino el Partido Popular estaría ahora en este momento hablando, tanteando, viéndose con Junts. Esto es lo que dijo Boye. No lo sé, pero el hecho de que no lo sepa es lo que corresponde. No sé si es cierto o si no es cierto. Lo mejor es que no se sepa. Lo mejor es la discreción, ¿no? Decía después, en la política, dando a entender que algo puede haber. Hombre, luego ya lo filtrarán. Luego ya lo filtrarán. Es un máquina Boye, efectivamente. Si el Partido Popular a día de hoy mantuviera algún tipo de negociación extraparlamentaria con Junts per Catalunya, el primero que lo sabía era Gonzalo Boye. Ayer, a mi juicio, lo que hizo fue muy sencillo. Gonzalo Boye hace
no solo de representante legal de Carles Puigdemont, sino también de representante político en muchos casos. A mí no se me olvida aquella imagen de hace, no sé si era tal día como hoy hace un año, pero... No, el jueves hablaremos de ello. El jueves se cumple un año de la espantada, de esa visita ahí debajo del Arco del Triunfo. Eso es, por arte de Birli Birloque. Y cómo estaba Boye abriéndole esa portezuela ahí en la parte de atrás del escenario y cómo desaparecieron. Efectivamente. Sí. Entonces, bueno, Gonzalo Boye lo que hace básicamente es amedrentar al Partido Socialista, dándole a entender que si no cumple con lo pactado y si no cumple las expectativas, pues en cualquier momento Junts le va a dar un portazo y va a cambiar de novia y se va a ir con el Partido Popular. Lo que pasa es que todo eso es una irrealidad y es una ficción, porque el Partido Popular a día de hoy, según lo que nos decían ayer a La Razón distintos dirigentes del partido con los que hablamos, desde varones autonómicos hasta diputados del Congreso de los Diputados y algunos otros mandos que conocen bastante bien la órbita independentista, no mantiene una negociación real con nadie del entorno de Puigdemont, más allá, insisto, de la relación parlamentaria que evidentemente existe a través de Míriam Nogueras, que es la portavoz del grupo en el Congreso de los Diputados. Pero yo no diría que en el Congreso de los Diputados tampoco hay una negociación, yo diría sencillamente que lo que hay son, bueno, pues conversaciones puntuales como las hay con casi todos los grupos cada vez que se produce una votación. Oye, ¿tú qué votas? Oye, pues oye, yo he presentado esta iniciativa, si te parece, si quieres mete esta enmienda o yo te cuelo tal enmienda y así me apoyas. Es decir, hay un juego político parlamentario que se ha intensificado, si cabe más, en los últimos años con esas mayorías tan escuálidas y tan versátiles, y ahí el Partido Popular intenta jugar la partida. Ahora bien, si lo que hablamos es de que el Partido Popular pueda llegar a negociar con el entorno de Puigdemont una hipotética moción de censura, lo veo ciencia ficción. En cuanto a los socios, pues efectivamente tiene un gran problema, porque sostener a Pedro Sánchez en este momento puede ser sinónimo de avalar a un gobierno cercado por una corrupción que ya está empezando a penalizar y mucho en la demoscopia, en los sondeos electorales, y por tanto el perjuicio reputacional que a día de hoy aflige al Partido Socialista se puede contagiar en los socios. Y luego tienen otro gran problema, en tanto en cuanto a que el Partido Nacionalista Vasco en su territorio, en Euskadi, en el País Vasco, se ve amenazado por una fuerza política a la que desde el gobierno se ha tratado de blanquear y se ha blanqueado, si cabe, con mucho éxito, que es Bildu, que ahora mismo está pujante, está bollante en el País Vasco. En las últimas elecciones autonómicas empataron el número de escaños, creo que PNV ganó por muy poquito. El problema es que a día de hoy no sabemos cómo quedaría el mapa. Y Junts per Catalunya tiene otro serio problema que se llama Alianza Catalana. Entonces, por un lado no pueden dejar caer al actual gobierno que les cede constantemente ciertas prebendas para tenerlos más o menos contentos, pero por otro lado también es verdad que cada vez tienen menos incentivos. Junts per Catalunya últimamente, las dos principales exigencias que pone encima de la mesa son irreales. Una, el catalán, ¿no? La oficialidad del catalán en las instituciones europeas, que es algo que no depende del gobierno de Pedro Sánchez, por más que lo quiera llevar a cada Consejo de Asuntos Generales mes tras mes, donde se va a llevar un revés porque hay Estados miembros que no quieren esa oficialidad ni del catalán, ni del euskera, ni del gallego en la Unión Europea. Y el segundo hito que exige Junts per Catalunya es que se aplique la ley de amnistía para Carles Puigdemont. Lo que pasa que aquí pues nos hemos topado con la justicia. La justicia, afortunadamente, por más que muchos políticos quieran controlarla, sigue siendo independiente. Entonces vemos cómo hay un Tribunal Supremo que no ve elementos jurídicos como para tener que aplicar la amnistía a Carles Puigdemont, y que además veremos cuál es la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque la primera vista nos anticipaba que la resolución puede no ser favorable, en tanto en cuanto a que la Comisión Europea, el letrado de la Comisión Europea, fue durísimo en su análisis de la norma. Entonces, el problema que tiene Junts es que lo que le está pidiendo a Pedro Sánchez en este momento, Pedro Sánchez no se lo puede dar. Entonces está en una situación endiablada. Vamos a hacer una pausa. Enseguida os voy a preguntar, no sé si, bueno, ya me ha dicho Caraballo que no hay serpientes de verano, pero hemos vuelto otra vez con lo con el tema de la financiación. No me equivoco, ¿no? La de la financiación singular, pero otra vez con el tema de la armonización fiscal. Mira que hablamos, cuando empezamos a decir, vamos a meterle mano por fin ya a la reforma de la política financiera autonómica, la financiación de las comunidades. Eso que lleva tantos años, desde la época de Zapatero, pendiente
de reformarse. Bueno, pues otra vez, en este caso, ha sido el presidente Illa el que ha vuelto a hablar de dumping fiscal. Y claro, ha señalado a la presidenta de la Comunidad de Madrid y Ayuso ha contestado, claro, para recordar lo que paga y lo que aporta la Comunidad de Madrid. Lo vamos a comentar enseguida, en un par de minutos. Son las 9:33, las 8:33 en Canarias. Seguimos en Más de Uno. Más de Uno. En 19 minutos, vamos a llegar a las 10, serán las 9 en Canarias. Seguimos en tiempo de tertulia aquí en Más de Uno con Javier Caraballo, con María Daván y con Pepe Luis Vázquez. Y hablaba yo del tema de la financiación singular, que también se cumple un año del acuerdo, aquel acuerdo, recordaréis, de el PSC con Esquerra, que facilitó, que allanó el terreno para que Salvador Illa llegase a presidir la Generalitat de Cataluña, un aniversario que se va a cumplir este próximo jueves. ¿Con inquietud de los socios? Pues no parece que tanto, ¿no? Porque tanto apretaba Esquerra que ahora le vemos como adaptándose a los nuevos plazos que va dándole y comunicándole el presidente de la Generalitat con esto de la Hacienda catalana, con esto de cobrar íntegramente el impuesto de la renta, y vendiendo pues las bondades de una financiación singular, que aquí es verdad que hay muchos interrogantes, porque para que se aplique en su integridad hace falta muchas cosas, entre otras alguna que otra reforma de ley orgánica, y eso obliga sí o sí a pasar por el Congreso de los Diputados. Pero lo que hemos visto ayer en la entrevista que se le ha hecho a Salvador Illa en el diario Ara es volver otra vez con lo de la necesidad de la armonización fiscal, ¿no? Porque el presidente catalán señala a la Comunidad de Madrid como modelo insolidario por esa acumulación de recursos y por seguir practicando el dumping fiscal. Isabel Díaz Ayuso pues le respondía a través de las redes sociales, bueno, pues recordando que, entre otras cosas, Madrid aporta el 80% de su recaudación, el 70% de la caja común, y recordándole de paso que el problema pues lo tienen quienes gobiernan en la Generalitat de Cataluña, que fríen a los catalanes de impuestos. Otra vez el debate, María, del dumping fiscal. Bueno, sí, yo creo que lo que se quiere hacer ahora mismo, lo que ha querido hacer Illa, es desviar la atención para que no se hable de ese modelo insolidario, que es el que ellos mismos están reclamando, y muy poco socialista. Hasta José Borrell, que me parece que sospechoso de no ser del PSOE, no es, o del PSC, lo ha calificado como un supositorio. Sí, muy entonces, gráfico, bueno, sí. Claro, es bastante gráfico. Entonces, bueno, lo que se está haciendo es buscar un enemigo alternativo, que es Madrid. Antes era, pues eso, España nos roba, y ahora pues es Madrid, es Ayuso, etcétera, etcétera. Pero al final las cifras hablan por sí sola, porque Madrid aporta 3 veces más a las arcas comunes que Cataluña y recibe por habitante 700 euros menos. Yo creo que el objetivo de ella ha sido agitar el avispero, consolidar también los apoyos de los socialistas, que ahora mismo, y según las encuestas, hoy lo veíamos en el diario El Mundo, es el único granero que le puede quedar a Pedro Sánchez de cara a las próximas generales, y que le aportaría un 16,6% de sus votantes. Vamos a ver, el actual modelo se aprobó en el 2009. Lo aprobó Zapatero negociando con Montilla, que encabezaba entonces un tripartito. Lleva casi 12 años caducado, y entonces, ¿por qué no se renueva el modelo? O sea, ¿por qué ahora volvemos otra vez la armonización fiscal, el efecto de la capitalidad? ¿Qué pasa? ¿Que Barcelona no se beneficia más que Lleida, por ejemplo, que Tarragona, tampoco de esa capitalidad? A ver, me parece un poco, ya sé que Caraballo no cree en las serpientes de verano, pero bueno, un poquito sí, moverle la jaula, por decirlo así, al resto del país, para intentar hacer tragar al resto que su modelo, el modelo que él propone, no es insolidario, sino todo lo contrario. Ya, pero que yo no es que crea o no crea en la serpiente de verano. Lo que digo es que no existen, que ya no existen. Y lo hablamos a principios de agosto, cuando hablamos del Lagonés. ¿Te acuerdas, Miguel? Sí, primer día. Esos son serpientes de verano. Noticias que no existían y que se creaban para llenar el vacío informativo. Y la actualidad de España es tan intensa que ya no tiene lugar para las serpientes de verano, para las noticias inventadas. En cuanto a lo de la financiación que planteas, a ver, es que
hay que tener mucho esparpajo para quien ha planteado un cupo para salirse del sistema de financiación autonómica, le reprocha a Madrid nada. Con Madrid, en España, hay un problema, pero que no es exclusivamente español, que se da en otros países desarrollados, por la concentración de recursos y de personas que se da en la capital. Entonces, esta gran urbe que es Madrid, que tanto atrae, que está provocando la despoblación de muchas ciudades, que todo el mundo quiere jóvenes con preparación, que se dejan sus comunidades y se van a Madrid, que es donde encuentran más oportunidades. Eso, además, en Madrid crea problemas de vida. Esos son los problemas que hay. Pero, hombre, la política autonómica, si se está planteando avanzar hacia un Estado más federal, que yo creo que esto es una tontería, pues tú lo que no puedes reprochar que cada presidente tome las medidas que quiera, que las adopte él también, ¿no? Pero bueno, que en eso, lo recordaba María antes, lo que ha dicho Borrell con esa expresión que es gráfica y hasta dolorosa, porque dijo que el cupo catalán es un supositorio tan grande que no cabe de una sola vez y que no era ni federal, ni progresista, ni extensible a todas las comunidades autónomas. Pues si eso es lo que tiene firmado él con Esquerra Republicana, y por eso es presidente, lo primero que tiene que decirnos Salvador Illa, y de paso el Gobierno de la Nación, María Jesús Montero, es cómo piensan aplicarlo, porque es que sencillamente es inaplicable. Antes comentaba, ¿no?, ese callejón sin salida en el que se encuentran los socios de Pedro Sánchez, porque muchas de las exigencias que ponen encima de la mesa Pedro Sánchez no las puede cumplir, y a mi juicio el cupo catalán es una de ellas. Es decir, el cupo catalán requiere de un trámite legislativo y de un trámite también político en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que a día de hoy hace prácticamente inviable que pueda llegar a término. En cuanto a esa entrevista de ayer de Salvador Illa, yo recojo las palabras de Caraballo, porque efectivamente tiene mucha guasa, ¿no?, que al mismo tiempo que él está negociando con la Moncloa una cesión de la Hacienda, ni más ni menos, para gestionar el 100% de los tributos, exige a las demás autonomías que apliquen la política fiscal que él considera oportuna. Es decir, es un contrasentido absoluto. En el marco competencial que los españoles se dieron con el sistema autonómico, con la Constitución, las comunidades autónomas, a través de consecutivas reformas que se han ido acometiendo a lo largo de la democracia, tienen margen de maniobra para poder fijar un tramo concreto del IRPF, por ejemplo. Y al final lo que está pidiendo Salvador Illa, a mi juicio, no es más que una enmienda a la totalidad de lo que el Partido Socialista propone, porque no hay nada más recentralizador que pretender que las comunidades autónomas no tengan margen para aplicar esa política fiscal que consideren oportuna. Entonces, bueno, la hipocresía es cierto que se ha convertido ya en la sal de la política, pero en este caso a mí personalmente me sorprende muchísimo que Salvador Illa vuelva con este mantra, que efectivamente viene a ser un poco como el España nos roba, pero en versión Madrid nos roba. Y también en línea de lo que decía María, estos son datos, es decir, aquí no hay opiniones. Madrid, por ejemplo, si nos vamos a un año concreto, que es el 2022, contribuye al sistema de financiación autonómica con 7.395 millones de euros. Cataluña lo hizo con 2.088 millones de euros. En el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, Madrid aporta entre el 75 y el 70% más. Eso es 3 o 4 veces más de lo que lo hace Cataluña. El problema que tiene Cataluña a nivel económico es que toda esa pujanza que en su día tuvo Barcelona, que se convirtió en una capital europea de referencia, que atrajo muchísima inversión, muchísimo turismo, muchísima generación de riqueza, bueno, pues se echó al traste con un proceso fallido de independencia al que los políticos dirigentes de aquel momento dedicaron no muchos, sino todos sus esfuerzos, incluso saltándose la legalidad vigente. Y fruto de aquella pésima gestión del proceso independentista, pues es la merma económica de Cataluña y bueno, un retroceso en detrimento de Madrid, que en muchos casos ha conseguido capitalizar toda esa inversión
que hubiera ido para Cataluña, que hubiese ido para Cataluña, pero que no fue para Cataluña como consecuencia del proceso de independencia. Entonces, bueno, pues aquí, a mi juicio, Salvador Illa está siendo un poco trilero y por supuesto que lo que hace es tratar de desviar la atención de un cupo catalán que es insolidario y que al Partido Socialista le puede pasar muchísima factura en términos electorales. Déjame un segundito porque no me gustaría que acabásemos hoy la tertulia. Hablaremos de este asunto porque va a estar ahí y va a tener mucho recorrido en las próximas semanas y meses, pero no me gustaría dejar la tertulia hoy sin hablar unos minutos de lo que está ocurriendo en Gaza, porque la situación en Gaza es terrible, están ocurriendo muchas cosas en el tablero al mismo tiempo, y es noticia de esta mañana que decenas de antiguos altos cargos del ejército y también de los servicios de inteligencia de Israel lo que le están pidiendo este lunes al gobierno del primer ministro Netanyahu es que ponga fin a la ofensiva en la Franja de Gaza, porque consideran que el país, después de casi 2 años de ofensiva sobre Gaza, está cosechando más pérdidas que victorias y que carece de verdaderos objetivos militares estratégicos. La difusión este fin de semana de esos vídeos de 2 de los rehenes, de la veintena de rehenes que se creen que siguen con vida en ese estado, en los huesos, estado famélico, llorosos, una situación muy difícil de ver, que se acompasa al tiempo con lo que estamos viendo de matanzas cada día, también por parte de los gazatíes, ha hecho que la sociedad israelí directamente implosione y esté presionando todavía mucho más al primer ministro Netanyahu. Estados Unidos ha dicho que tiene un plan, pero de esto ya lo viene diciendo el señor Trump desde que llegó a la Casa Blanca, y lo que vemos es que estamos en un callejón sin salida en el que la hambruna se ha colado también como un ingrediente más. Y estamos viendo escenas terribles con la llegada de esa ayuda por el aire, en el que explican las organizaciones humanitarias que esa de ninguna de las maneras es la solución, porque aquello es la ley de la selva y está habiendo peleas, está habiendo, en fin, todo tipo de circunstancias para hacerse con esa ayuda en la franja donde la seguridad directamente ha desaparecido. Soluciones se me antojan complicadas, pero hablabais antes, María, tú citabas antes a Borrell por el otro asunto. Borrell decía que lo que está pasando ahora mismo en Gaza y lo que está haciendo la Unión Europea, de la que él ha sido el máximo representante de política exterior, nos pasará factura a todos, a quienes están en las instituciones y a quienes están en los gobiernos hoy de la Unión Europea. Es que yo creo que no se sostiene que se considere una guerra de autodefensa al dejar de morir de hambre a toda una población entera. Esas imágenes, desde luego, que estamos viendo en los últimos tiempos son terribles, y es normal que hasta el propio pueblo israelí, que no es su gobierno, que hay que diferenciar también, yo creo, estas cosas, se escandalice por lo que está viendo. Y condenar esta operación de Israel es también perfectamente compatible con condenar la cobardía y la falta de escrúpulos y de humanidad de Hamas, porque también sobrecogen las imágenes que hemos visto estos últimos días de los 2 rehenes que llevan pues desde el 7 de octubre va a hacer ya 2 años en poder de Hamas. O sea, Hamas nunca le ha importado, desde luego, el pueblo palestino, porque si no intentaría buscar algún tipo de acuerdo con Israel. Y llama la atención también la tibieza, por decirlo así, y esa condena con la boca pequeña de los países árabes, incluidos Egipto y Jordania, que son los vecinos más próximos, que son los menos interesados en que toda esa población pudiera querer salir de la franja y alojarse en sus territorios. A ver, es que aquí si perdemos el origen de esta última guerra, nos perdemos en todo. Hamas cometió el brutal, terrorífico atentado de octubre de 2023 con un objetivo, que era romper las relaciones que se estaban empezando a establecer entre Israel y algunos estados árabes, y se iba a firmar semanas después con Arabia, un acuerdo con Arabia Saudí. Y lo que pretendía Hamas es romper ese tipo de alianzas que impulsó, desde luego, Donald Trump en su anterior mandato. Yo creo que fue lo único bueno que hizo. Y se cumplió con Marruecos, iba con Arabia Saudí, y esto ya era muy importante. Hamas necesitaba romper eso. Y entonces ese atentado que Hamas lo que hizo fue grabarlo, y grabar cómo asesinaban a niños, cómo violaban a ancianas, y eso lo difundió, los vídeos los difundió, porque su objetivo era la máxima provocación al Estado de Israel.
tendría que haber habido al frente del gobierno israelí. También es muy fácil hablar esto, es muy fácil hablarlo. Que quiero decir que si nosotros tuviéramos ese problema con un país vecino, a ver cuál sería nuestro pensamiento. Pero bueno, la obligación era no caer en esto. Y evidentemente Netanyahu ha hecho todo lo contrario. Y pasará a la historia, cuando así lo declare la Corte Penal Internacional, como un atroz criminal de guerra, porque no se puede dejar morir a un pueblo entero. Las imágenes esas que hemos visto del rehén israelí que está en un túnel, eso, si no he leído mal, Miguel, son en Gaza, ¿verdad? Sí, es en uno de los túneles de Gaza. Claro, sí. Es que Gaza es una franja muy pequeña que Israel lleva 2 años bombardeando, y todavía hay túneles en el que están escondidos los terroristas con los rehenes y no han sido capaces de localizarlo. Están matando en la superficie a decenas de miles de ciudadanos palestinos y todavía no ha localizado en esos túneles, porque Gaza está minada de esos túneles de los terroristas, no ha sabido localizar dónde están los rehenes. O sea, esa imagen, aparte de la atrocidad de todo, lo que te demuestra es la impotencia de Israel y la imposibilidad de acabar con Hamás. La impotencia de Israel, y desde luego en clave internacional, en clave geopolítica, se ha demostrado que las declaraciones de interés no llevan a nada, es decir, es pura simbología. Está muy bien, a mi juicio, a nivel geopolítico, lo más trascendente que ha pasado en las últimas semanas fue esa amenaza por parte del premier británico, de Keir Starmer, que sí, yo no soy para nada un experto en historia, tengo nociones básicas, pero sabemos el papel que juega el Gran Bretaña, el Reino Unido, en la creación del Estado de Israel, y bueno, esa amenaza por parte del premier británico, yo pensaba que podía ser lo más parecido a un aviso que pudiera disuadir al primer ministro israelí de continuar con esa matanza en Gaza. Pues ya hemos visto que no ha servido absolutamente para nada. Al final, obras son amores y no buenas razones, ¿no? Y efectivamente lo que está sucediendo en la franja es una catástrofe humanitaria trágica, que bueno, pues sería conveniente que hubiera un armisticio que en su día se intentó, que no sirvió absolutamente para nada, y que a día de hoy la situación sobre todo de esos menores, de esos niños, es trágica, es dramática y es desoladora. Por cierto, yo soy partidario de que se amplíen las sanciones contra Israel, con todo el Estado, y que haya cada vez más países que pidan el reconocimiento del Estado palestino. Bueno, Borrell en concreto hablaba del Tratado de Asociación Europeo. Hablaremos de esto también en los próximos días, porque nos quedamos sin tiempo y hay que repartir unos Callahan, Begoña. Pues que se adapta a tu verano para crear tus looks más deportivos, casuales o elegantes también. Consiguen las rebajas de Callahan las últimas tendencias y novedades, donde la comodidad será tu gran aliada. Encuentra tu calzado favorito en todas las tiendas y en Callahan.es, disfrutando caminar con Callahan Adaptation, tecnología, diseño y confort al mejor precio. Javier Caraballo, que tengas un día estupendo iniciando la semana. Muy buenos días. María Daván, saluda al mar. Sí, aquí no hay ni ola de calor. Anda, qué bien nos deje envidia, María. Todo lo bien que estamos aquí en el polígono, ¿verdad, Pepe Luis Vázquez? Tómate un espetito a nuestra salud, por favor. Estamos muy a gusto. En ello he estado. Estamos muy a gusto. Bueno, no se vayan muy lejos, que enseguida actualizamos toda la información a las 10 de la mañana, a las 9 en Canarias. Más de uno en Onda Cero.